Bueno, pues bienvenidos todos. Qué bueno que se llenó. Muchísimas gracias por haber venido. Les damos la bienvenida a este primer seminario de este ciclo que comienza del 2021. Sé que no es el nombre del semestre, pero bueno, para llevar un conteo así. Ahora, en este primer seminario tenemos a la doctora Silvia Pajares Moreno. Ella es investigadora asociada C del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, donde es responsable del Laboratorio de Ecología Microbiana Acuática. La doctora Pajares realizó la licenciatura en Ciencias Ambientales y el doctorado en Manejo y Gestión de Recursos Naturales en la Universidad de Salamanca, en España. Cuenta con 2 postdoctorados, uno realizado en el Instituto de Ecología de la UNAM, aquí en el país, y otro en la Universidad de Oregon, en Estados Unidos. La doctora ha publicado una veintena de artículos en revistas internacionales, también varios capítulos en libros y artículos de divulgación científica. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y realizado estancias de investigación en instituciones extranjeras. Actualmente, la doctora Pajares imparte cursos de licenciatura y posgrado en la UNAM. Su línea de investigación se enfoca en el estudio de la dinámica de las comunidades microbianas en sistemas acuáticos con deficiencia de oxígeno y su relación con el ciclo del nitrógeno y el cambio climático. Y esta vez nos presentará la ponencia titulada ¿Qué nos dicen las comunidades microbianas ante la desoxigenación de los océanos? El caso del Pacífico tropical mexicano. Antes de que demos paso a su ponencia, doctora, para las personas que están conectadas, por favor les pedimos que apaguen sus micrófonos en lo que dura la ponencia y posteriormente en la sesión de preguntas y respuestas, cuando acabe la ponencia, ya podrán abrir sus micrófonos o escribirnos en el chat. Y los sanitarios, ¿dónde quedan? Por si, para evitar también aglomeraciones, saliendo en el pasillo a mano derecha, ¿de acuerdo? Pasando la pizarra, ahí están los de hombres y mujeres. Ahora sí, doctora, muchas gracias y bienvenida. Hola, sí, ahora sí se me escucha, ¿no? Bueno, voy a subírmelo un poquito más. Bueno, pues buenas tardes a todos los aquí presentes. Espera que no termino de... Hola, hola. Buenas tardes a todos los... No se escucha mucho. O me lo pongo acá, así me lo tengo que poner, sí. Da igual, así. Sí, no, está bien así. Venga. Bueno, buenas tardes a todos los que están aquí en este seminario. Agradecerte, Denise, por la presentación y la organización de estos seminarios. Yo les voy a platicar el día de hoy sobre la importancia de estudiar las comunidades microbianas para entender procesos ecosistémicos y, en particular, para entender cómo la pérdida de nitrógeno afecta a las comunidades microbianas que controlan el ciclo del nitrógeno y qué consecuencias puede tener esto para la salud del planeta. Bueno, mi línea de investigación trata sobre el estudio de estas comunidades microbianas en sistemas acuáticos mexicanos limitados en oxígeno. Estoy trabajando en diferentes tipos de sistemas acuáticos mexicanos con esta problemática, desde humedales urbanos muy eutrofizados, como es el caso de Xochimilco y Chalco, lagos estratificados, como es el caso del Chichica, pero principalmente mi línea de investigación la estoy realizando en el Pacífico mexicano, donde estoy trabajando en varias zonas. Por un lado, en un vórtice subóxico, anóxico, confinado en Bahía de la Paz. 2 proyectos que vamos a empezar este año en lagunas costeras muy eutrofizadas que tienen muchos problemas de falta de oxígeno, que es uno en Bahía de San Quintín y otro en Bahía de Guajira. Y mi principal proyecto, que es en la zona de mínimo de oxígeno del Pacífico mexicano, donde contamos con varios transectos, y es de lo que les voy a platicar en el seminario de hoy. ¿Por qué estudiar las comunidades microbianas marinas? Bueno, básicamente es porque estos microorganismos son los habitantes más diversos y más abundantes que existen en el océano. De hecho, pues representan más del 90% de la biomasa total viva que comprende este vasto ecosistema. Es más, si tomamos una gota de agua de mar, podemos observar al microscopio miles de organismos microscópicos flotantes
que reciben el nombre de plancton. Este plancton está conformado pues, por virus, organismos procariontes, que son bacterias y arqueas, que es a lo que yo me dedico, y también organismos eucariontes unicelulares. Todos estos microorganismos están realizando, pues se caracterizan por tener una gran diversidad metabólica que les permite pues, realizar numerosas funciones que son fundamentales para el mantenimiento de los sistemas marinos y la salud del planeta. Aquí les indico algunas de estas funciones. Por ejemplo, son la base de la red trófica marina. Además, son los mayores productores primarios del planeta. Ellos producen el 50% del oxígeno que respiramos. Y esto es muy interesante porque seguro que a todos nos han dicho que las plantas y los árboles son los productores primarios por excelencia. Bueno, pues eso no es del todo cierto. Eso es el plancton marino. Además, muchos de ellos producen metabolitos secundarios que tienen una gran importancia en la biotecnología y en la medicina. De hecho, hay toda una línea de investigación de bioprospección marina que se llama biotecnología azul, que lo que hacen es tratar de buscar nuevos fármacos y nuevos compuestos de interés industrial. Y bueno, por último, ellos son también los grandes motores que impulsan los ciclos de nutrientes, en particular el ciclo del nitrógeno, que es a lo que yo me dedico. ¿Por qué es importante el nitrógeno? Bueno, todos sabemos que el nitrógeno es un elemento esencial para la vida porque se encuentra formando parte de las proteínas y de los ácidos nucleicos, pero particularmente en los sistemas marinos, además, es el encargado de controlar la productividad primaria y la bomba biológica de carbono. Por lo tanto, está jugando un papel fundamental para que los océanos puedan secuestrar dióxido de carbono en el fondo marino, en sus sedimentos, y de esta manera pues, nos está ayudando a combatir el calentamiento global. Pero por otro lado, uno de sus compuestos, que es el óxido nitroso, aquí lo vemos, pues es un gas muy potente de efecto invernadero. De hecho, es 300 veces más potente que el dióxido de carbono y además es un agente agotador de la capa de ozono. Entonces, bueno, pues el nitrógeno es fundamental para entender el funcionamiento de los sistemas marinos y también entender la respuesta de estos sistemas ante cambios globales, ¿no? Y bueno, pues el nitrógeno se encuentra en diferentes estados de oxidación en el océano, desde las formas más reducidas, que es el amonio y el nitrógeno orgánico, hasta la forma más oxidada, que es el nitrato. Y los encargados de realizar todas estas transformaciones del nitrógeno son las comunidades microbianas y pues nosotros podemos aprovechar esta faceta para estudiar los procesos del nitrógeno a través del estudio de las comunidades microbianas utilizando técnicas de biología molecular. Estos microorganismos que participan en el ciclo de nitrógeno además son muy diversos y se localizan pues, en todos los sistemas marinos, desde pues, ambientes costeros hasta ambientes oceánicos, incluyendo las zonas de mínimos de oxígeno, incluso también pues, ambientes de agua profunda. Estos microorganismos pues, están realizando funciones fundamentales en los sistemas marinos. Por ejemplo, ellos son los encargados de fijar el nitrógeno en estos sistemas a través de la fijación biológica del nitrógeno, que de hecho es la principal vía de entrada de nitrógeno en estos sistemas. Pero además son los encargados de retener el nitrógeno en los sistemas a través de procesos como la asimilación, la nitrificación y el DNRA. Pero, por otra parte, participan activamente en la pérdida de nitrógeno de estos sistemas a través de procesos como la desnitrificación y el anamox. Y el factor ambiental más importante que controla estos procesos de pérdida de nitrógeno en el océano es precisamente el oxígeno, porque la desnitrificación y el anamox son procesos subóxicos y anóxicos que se ven fomentados en ambientes que están limitados en oxígeno, como son las zonas de mínimo oxígeno. Y bueno,
¿Qué son estas zonas de mínimo oxígeno? Bueno, estas zonas de mínimo oxígeno son grandes regiones oceánicas poco ventiladas que están asociadas a zonas de surgencia de nutrientes donde el oxígeno prácticamente desaparece entre los 80 y 1000 metros de profundidad. Estas zonas, bueno, pues las encontramos en diferentes partes del océano y hay 3 grandes zonas de mínimo oxígeno. Una es en el mar Arábigo, otra se encuentra en el Pacífico Sur, enfrente de Perú y Chile, y la otra se encuentra, que es en el Pacífico Norte, enfrente de México. Bueno, estas zonas, a pesar de que solo ocupan menos del 1% del volumen total oceánico, en ellas se está produciendo entre el 30 y el 50% de la pérdida de nitrógeno, principalmente en forma de óxido nitroso. Y bueno, pues esto es un gran problema porque precisamente actualmente nos estamos enfrentando al calentamiento global, a la eutrofización de las costas, y todo esto está influyendo en la expansión de las zonas de mínimo de oxígeno. Y bueno, pues el agotamiento del oxígeno en estos sistemas afecta a las comunidades microbianas. Y en consecuencia, pues se ven alterados los ciclos de nutrientes, en particular el ciclo del nitrógeno, produciéndose mayores pérdidas de nitrógeno en estos sistemas, principalmente en forma de óxido nitroso. Y bueno, pues esto lo que está pasando es que se está fomentando el calentamiento global, pero además también esto perjudica a las pesquerías porque está habiendo una pérdida de productividad primaria porque hay una pérdida de nitrógeno en los sistemas. Bueno, pues por todo ello es fundamental tratar de entender cómo se distribuyen y cuál es la dinámica de estas comunidades microbianas que participan en el ciclo del nitrógeno y los factores que están afectando a estas comunidades microbianas en las zonas de mínimo oxígeno. Y bueno, pues una de las zonas para hacer estudios de esas comunidades microbianas es el Pacífico tropical mexicano. ¿Y por qué elegir esta zona? Bueno, básicamente es porque ya se ha demostrado que esta zona es la más extensa y la más intensa en cuanto a la falta de oxígeno de todas las que se conocen en el océano global. Entonces es un modelo excepcional para tratar de investigar el papel que juegan las comunidades microbianas en estos procesos de nitrógeno en zonas de mínimo de oxígeno. Y bueno, por otro lado, pues nosotros tenemos la suerte de tenerlas enfrente de las costas mexicanas, entonces es una buenísima oportunidad para hacer este tipo de investigación. Y bueno, ¿cómo trabajamos con estas comunidades microbianas? Bueno, pues para muestrearlas tenemos que hacer expediciones oceanográficas. Nosotros tenemos la suerte de que la UNAM cuenta con 2 buques oceanográficos. Entonces, lo que hacemos en el caso del Pacífico pues es usar el Puma, que se encuentra en Mazatlán, para realizar estas expediciones oceanográficas. Cuando vamos a muestrear estas comunidades, podemos muestrear desde sedimentos usando dragas o multinucleadores, o podemos usar botellas NINSKIMS que están para muestrear agua, que están acopladas a una roseta que tiene en esta parte de abajo tiene un CTD, ¿no? Entonces lo que hacemos es cuando salimos al océano, al Pacífico, pues lanzamos la roseta y podemos medir en tiempo real perfiles de varias variables oceanográficas, ¿no? Como es, por ejemplo, el oxígeno, la temperatura, la clorofila A, que nos está reflejando la cantidad de organismos fotosintéticos que hay en la columna de agua, el pH, la salinidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues una vez que baja la roseta hasta una determinada profundidad, la roseta regresa a la superficie y vamos cerrando las botellas en función de estos perfiles oceanográficos. En mi caso, a mí me interesa el oxígeno, que está acá, y este, que es la clorofila. Son los perfiles que más me interesa y pues cerramos las botellas a las profundidades de interés según esos perfiles. Una vez que llega el agua a la superficie,
¿no? Las botellas Niskins a la superficie, lo que hacemos es ordeñar esas botellas y nos dedicamos básicamente todo el crucero a filtrar agua. Mis estudiantes ya han sufrido esto, yo también, ¿no? Entonces aquí pues, nos la pasamos encerrados filtrando y filtrando y filtrando agua con la idea de atrapar la mayor cantidad de microorganismos en estos filtros para que posteriormente ya en el laboratorio, aquí en el instituto, lo que hacemos es extraer el DNA, ¿no? Y realizar luego todos los análisis moleculares en este DNA. Lo mismo hacemos con el sedimento. El sedimento, lo que hacemos es tomar muestras de sedimento y luego ya en el laboratorio extraemos el DNA directamente de estos sedimentos. Y tanto de los sedimentos como del agua podemos también aislar microorganismos para estudiar su fisiología y su metabolismo. Muy bien. Bueno, pues a continuación les voy a presentar los resultados de uno de estos muestreos que hemos hecho en el Pacífico tropical mexicano. El objetivo de este estudio era tratar de encontrar algún patrón de distribución espacial en cuanto a la estructura y la actividad de las comunidades microbianas que participan en el ciclo del nitrógeno en esta zona de mínimo oxígeno. Entonces, básicamente lo que hicimos en este muestreo fue muestrear en 3 transectos diferentes, uno situado en la región de Cabo Corrientes, otro es en la de Manzanillo y la otra es Maruata. Teníamos estaciones desde regiones costeras a regiones más oceánicas y en todas las estaciones lo que hicimos fue tomar variables oceanográficas con el CTD hasta 500 metros de profundidad y tomamos entre 5 o 6 muestras de agua 5 o 6 muestras de agua en cada estación para hacer análisis de nutrientes, isotopía y DNA, ¿no? Las profundidades de muestreo pues fue en la superficie a 5 metros de profundidad, en el primer máximo de clorofila, en la base de la oxiclina, que es básicamente donde el oxígeno prácticamente desaparece, en el segundo máximo de clorofila, que esto es un fenómeno típico de las zonas de mínimo de oxígeno y que lo encontramos en algunas estaciones. Y por último muestreamos en el núcleo de la zona de mínimo oxígeno a 250 y 500 metros de profundidad. En estas profundidades pudimos localizar hasta 4 masas de agua y esto es importante porque de alguna manera va a influir luego en la distribución de estas comunidades microbianas. Bueno, aquí les presento los perfiles de algunas de estas variables oceanográficas. Lástima que esto me está molestando, pero bueno, ahora les explico. Este es el perfil del oxígeno y este es el perfil de la temperatura. Estos perfiles se han hecho con el programa Ocean Data View. Entonces, básicamente, el color morado nos está indicando valores muy bajos o nulos, mientras que los colores rojizos son los valores más altos, ¿no? Estos son para Cabo Corrientes, esto es el transecto de Manzanillo y este es el de Maruata. Y bueno, básicamente lo que vimos es que el oxígeno disminuye desde las zonas más, desde la superficie, que se encontró muy saturado, hasta prácticamente desaparecer entre los 30-50 metros de profundidad en las estaciones costeras y entre los 60 y 100 metros de profundidad en las estaciones más oceánicas en los 3 transectos. Como pueden ver, aquí, sobre todo en Cabo Corrientes, se ve que este gradiente de la oxiclina, ¿no?, que va, está más inclinado hacia las estaciones más oceánicas, se debió al periodo de surgencia. Muestreamos una época de surgencia y por eso se ve esta inclinación, sobre todo en Cabo Corrientes. De hecho, luego comprobamos que cuando hicimos este muestreo coincidió con un pico de surgencia y esto va a influir en las comunidades microbianas, como lo voy a mostrar más adelante. Aquí les muestro los perfiles de algunos nutrientes. Este es Cabo Corrientes, el transecto de Manzanillo y el de Maruata. Y básicamente lo que vimos es que las concentraciones fueron muy variables a lo largo de la columna de agua, lo que nos está reflejando un intenso ciclo del nitrógeno.
Pero bueno, encontramos algunos patrones. Por ejemplo, el nitrato incrementó conforme bajamos en la profundidad, salvo en la región costera de Cabo Corrientes, y eso se debió al fenómeno de surgencia. En cuanto al nitrito, lo que vimos es que se produjo un pico de nitrito justo en la parte superior de la zona de mínimo de oxígeno, que es también un fenómeno típico en zonas de mínimo oxígeno, y esto va a estar relacionado luego con la distribución de las comunidades que participan en el ciclo del nitrógeno, como vamos a ver a continuación. En cuanto al bacterioplancton, bueno, lo que hicimos es, una vez que extrajimos el DNA, secuenciamos la región V3, V4 del gen 16S y lo hicimos por Illumina, que es secuenciación masiva, y una vez que filtramos todas las secuencias de mala calidad, pues nos quedamos con más de 700.000 secuencias en 64 muestras, que las pudimos clasificar en cerca de 23.000 OTUs, que pues es un número bastante alto, ¿no? Para aquellos que no sepan, OTUs nos estamos refiriendo a especies, ¿no? Es como si estuviéramos hablando de especies en el mundo de los procariontes, y esto es porque no podemos utilizar el concepto clásico de especies para los procariontes, y por eso utilizamos este artilugio, ¿no? Pero bueno, pues piensen que son 23.000 especies, ¿no? En esta región de bacterias arqueas. Aquí les muestro la distribución de los principales linajes, no se puede apreciar muy bien, pero yo ahora les platico. En estos 3 transectos, este es el transecto de Cabo Corrientes, Manzanillo, Maruata. Estas son las estaciones costeras y estas son las estaciones más oceánicas, y para cada estación, cada una de estas barras representa una profundidad. Estos 5 metros, primer máximo de clorofila, base de la oxiclina, 250, 500 metros, ¿no? Entonces, bueno, no pudimos ver un patrón de distribución latitudinal, pero sí vimos un patrón claro de distribución conforme la profundidad en cuanto a la distribución de linajes. Por ejemplo, vean esta barra. Esta barra, los colores visualmente se puede ver que es muy diferente a, por ejemplo, la composición del bacterioplancton de los 250 metros o 500 metros de profundidad. O sea, visualmente ya se ve. Entonces, bueno, ¿qué encontramos? Encontramos linajes típicos de sistemas marinos. El principal linaje fueron las alfa-proteobacterias, representaron el 40% de las secuencias, y el clado más importante fue SAR11, que está representado por Pelagibacter. Pelagibacter es el organismo más abundante que existe en el océano y además a nivel planetario. Es el organismo más abundante, se ha demostrado. Este SAR11 lo encontramos en todas las estaciones, en todas las muestras. Son las barras de color como azuladas, ¿no? Pero fue mucho más abundante en el núcleo de la zona de mínimo de oxígeno. El segundo linaje en importancia fueron las cianobacterias, casi el 30% de las secuencias que obtuvimos, y estuvo representado por Synechococcus y Prochlorococcus, que son los organismos fotosintéticos más abundantes que existen en los sistemas marinos, ¿no? Obviamente, pues lo encontramos, son las barras de color como granate, vino, pues fueron más abundantes en las estaciones, o sea, en la zona eufótica, ¿no? 5 metros, primer máximo de clorofila, y también en el segundo máximo de clorofila, ¿ok? Bueno, si nos vamos y hacemos un zoom, ¿no? Y vemos cómo se clasifican estos organismos a nivel de clado, es como si estuviéramos hablando nivel de orden en animales. Linajes es como si fueran el reino en el mundo animal. Bueno, pues ahora vamos a hacer un zoom a nivel de clado, nivel de órdenes. Encontramos patrones de distribución mucho más interesantes. Por ejemplo, aquí les muestro cómo se distribuyen los órdenes más abundantes que encontramos entre las estaciones más costeras, que son las barras azules, versus las estaciones más oceánicas. Cada una de estas gráficas, bueno, estos ejes representan las profundidades de muestreo, y esto es el tanto por mil de las secuencias que obtuvimos para cada clado. Entonces, ¿qué encontramos? Por un lado, como les decía, SAR11 fue el linaje, el clado más abundante, y aunque lo encontramos en todas las profundidades, fue mucho más abundante en la zona de mínimo de oxígeno.
El siguiente clado pues, es el formado por Synecococales. Son organismos fotosintéticos, entonces predominaron en la zona eufótica y también en el segundo máximo de clorofila. Pero aquí ya empezamos a ver patrones más interesantes. Por ejemplo, fueron todavía mucho más abundantes en las estaciones oceánicas, que son las barras verdes. Y esto tiene sentido porque son organismos fotoautótrofos que están adaptados a condiciones oligotróficas. Oligotróficas quiere decir que les gusta estar en ambientes con poca concentración de nutrientes, como son las estaciones más oceánicas, ¿no? Las estaciones costeras pues, tienen más concentración de nutrientes. Otros patrones interesantes que encontramos fueron, por ejemplo, para estos clados, SAR 406, que pertenece al linaje Marinimicrobia, es típico, o sea, es único de sistemas marinos este linaje. El clado UVA, que son gamma proteobacterias, o el SAR 202, que pertenece a Chloroflexis. Bueno, estos tres clados prefirieron habitar en las zonas más profundas de esta zona de mínimo de oxígeno, y esto tiene lógica porque estos organismos son anaerobios, entonces están buscando una zona donde no haya oxígeno para poder habitar. Y también, por otra parte, encontramos patrones completamente diferentes. Por ejemplo, estos grupos flavobacteriales, verrucomicrobiales, rodobacterales y celvibrionales, que por cierto es de la familia de Vibrio cholerae, se distribuyeron preferentemente en la zona eufótica de las estaciones más costeras, lo cual tiene sentido porque estos organismos son heterótrofos aerobios. Entonces, obviamente, predominan en la zona eufótica donde hay oxígeno, y además se ha visto que son grandes degradadores de materia orgánica y por eso son más abundantes en las zonas costeras que hay mayor concentración de materia orgánica. ¿Okay? En cuanto a las arqueas, el grupo más abundante que encontramos se llama grupo marino 2. Esto es algo que ya se ha reportado, es uno de los grupos más abundantes de arqueas en el océano, pero lo interesante es que casi siempre se reporta en la superficie de los océanos y nosotros lo hemos encontrado en mayor abundancia justo en la base de la oxiclina, de las estaciones oceánicas. Esto lo que nos quiere decir es que realmente este grupo tiene dos ecotipos, ¿no? Y nosotros hemos encontrado el segundo ecotipo, que es el que prefiere vivir en condiciones limitadas de oxígeno. Ok, y en cuanto a grupos que participan en el ciclo de nitrógeno, el grupo más importante que encontramos es este de los nitrospinales, que este grupo lo que hace es la oxidación aeróbica del nitrito a nitrato, ¿no? Entonces, justo este grupo, donde fue más abundante fue en el núcleo de la zona de mínimo de oxígeno. Y uno dice, bueno, pero si necesitan oxígeno para vivir, ¿cómo pueden estar aquí? ¿No? Bueno, pues esto se explica por un fenómeno que se llama el ciclo críptico del oxígeno. Se ha demostrado, ¿se acuerdan que yo les hablaba de este segundo máximo de clorofila? Bueno, se sabe que este segundo máximo de clorofila es un nicho de Prochlorococcus, esas cianobacterias que yo les hablaba antes, ¿no? Son organismos fotosintéticos que producen oxígeno, y el oxígeno que produce es rápidamente consumido por organismos como nitrospinales que realizan procesos aeróbicos, ¿no? Entonces, el oxígeno que producen rápidamente se consume. Y esto es increíble porque este grupo, a pesar de que es aerobio, ha encontrado aquí un nicho excelente para vivir y no tener que competir en la zona eufótica con los demás organismos que necesitan oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se ha adaptado a vivir y está muy feliz viviendo ahí. Por otra parte, para entender mejor cómo se distribuye la estructura de estas comunidades microbianas, hicimos un análisis de ordenación, un MDS, de la distribución de las muestras en función de la abundancia de otus, o sea, especies que encontramos. Y lo que vimos es que estas muestras se agrupan muy bien en 4 clústeres en función de la profundidad, que esto está relacionado con la disminución de oxígeno en las masas de agua. Estos 4 grupos fueron las muestras de la zona eufótica,
las de la base de la oxiclina, la del segundo máximo de clorofila y las muestras del núcleo de la zona de mínimo de oxígeno. Esta distribución, este patrón de distribución también lo vimos reflejado en este mapa de calor que nos muestra la distribución de los clados más abundantes. También todas las muestras que están aquí se distribuyeron con un patrón muy similar al del análisis de ordenación. Por otro lado, otra cosa que vimos interesante es que en la zona eufótica las comunidades más costeras se separaron de las comunidades más oceánicas. Y esto era algo que yo no me esperaba, porque justo en la parte superficial pues hay corrientes que lo que hacen es homogenizar pues los organismos. Entonces yo esperaría que aquí estas comunidades estuvieran todas mezcladas, pero se me separan, ¿no? Son comunidades que parece que la estructura que tienen es muy diferente en la zona costera que en las estaciones más oceánicas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tratar de investigar un poquito más por qué se da este fenómeno. También analizamos varios índices de diversidad alfa de este bacterioplancton. Aquí les muestro el índice de Chow, el de Shannon y el de Simpson y cómo se distribuyen los valores en función de la profundidad, ¿no? Esto es la profundidad de 0 metros a 500 metros y lo que vimos es que la diversidad para los tres índices aumenta con la profundidad. Y esto tiene implicaciones muy interesantes porque precisamente las zonas más profundas son las zonas menos muestreadas y parece ser que albergan una gran diversidad de microorganismos todavía por descubrir. Entonces, bueno, pues esto es interesante porque nos está diciendo que igual tendríamos que tratar de enfocar nuestros esfuerzos en hacer mejores muestreos en las zonas más profundas del océano para tratar de investigar sobre esta diversidad de microorganismos, ¿no? Y el potencial que pueden tener desde el punto de vista ya de la biotecnología, ¿no? O qué procesos se están realizando para la salud de los océanos. Otra cosa que hicimos también fue estos diagramas de Venn para visualizar los otus, especies que comparten las diferentes profundidades de muestreo en las estaciones más oceánicas versus las estaciones más costeras versus las estaciones más oceánicas. Y lo que vimos es que las estaciones costeras comparten más otus entre sus profundidades de muestreo que las estaciones oceánicas. Y esto lo que nos está indicando es que las estaciones costeras tienen una comunidad microbiana mucho más similar, mucho más homogénea a lo largo de la columna de agua. Y esto se debe pues, a un fenómeno de homogenización. Justo en las zonas costeras pues, hay fenómenos físicos de surgencia, corrientes de agua que están mezclando las comunidades microbianas y por eso comparten más especies a lo largo de la columna de agua, ¿no? Y bueno, en cuanto a las comunidades que participan en el ciclo de nitrógeno, ¿qué es lo que vimos? Bueno, pues para hacer este tipo de análisis lo que hicimos fue estudiar la abundancia de genes marcadores de procesos claves del nitrógeno mediante PCR cuantitativa y aquí les muestro la distribución de estos genes en los tres transectos. Esto es Cabo Corrientes, el de Manzanillo y Maruata. Y los dos primeros perfiles se refieren al gen AMOA. El primero es para las arqueas y el segundo es para las bacterias. Y bueno, pues el gen AMOA participa en el proceso de la oxidación aeróbica del amonio a nitrito, es decir, es un proceso aeróbico. Y bueno, lo que vimos, ustedes no pueden ver los valores, pero las arqueas oxidantes del amonio fueron muchísimo más abundantes que las bacterias, incluso 2 órdenes de magnitud más abundantes. Y esto ya se ha visto en otras partes de los océanos. Y esto se debe a que las arqueas oxidantes del amonio son mucho más eficientes en atrapar, capturar el amonio, que como ustedes saben es un nutriente que es bastante escaso en el océano. Por eso estas arqueas han sido mucho más exitosas en colonizar el océano que las bacterias oxidantes del amonio. Y luego, por otro lado, es interesante porque tienen diferentes nichos de distribución. Estas arqueas se distribuyeron principalmente en la parte superior de la zona
zona de mínimo de oxígeno, mientras que las bacterias prefirieron distribuirse en la parte eufótica. Como les digo, es un proceso aerobio, pero se ha visto que estas arqueas toleran mejor que las bacterias bajas concentraciones de oxígeno y por eso se han adaptado mejor a vivir por debajo de la zona eufótica. ¿Ok? Otro proceso interesante es el del anamox. El anamox es la oxidación anaeróbica del amonio, o sea, lo mismo que este, pero en condiciones anaeróbicas, y lo que produce es nitrógeno molecular. O sea, es un proceso que está produciendo pérdida de nitrógeno en el sistema. Bueno, pues lo estudiamos a través del gen HZO, ¿no? Estos son los perfiles de estos genes, de este gen, perdón. Y bueno, como es un proceso anaerobio, pues no lo encontramos en la zona eufótica, y los mayores valores estuvieron a 500 metros de profundidad, sobre todo en las regiones más costeras, asociados a los mayores valores de amonio que encontramos, ¿no? Que son los que les enseñé al principio de la presentación. Otro proceso es la desnitrificación, ¿no? Esto lo estudiamos a través de dos genes marcadores, el NIRK, son estos perfiles, y el NIRS. Ambos genes participan en la reducción de nitrito a óxido nítrico y de ahí luego a óxido nitroso. Es también un proceso de pérdida de nitrógeno del sistema muy, muy importante. Y bueno, lo que vimos es que ambos genes se distribuyeron igual y se distribuyeron preferentemente en la parte superior a la zona de mínimo de oxígeno, que es justo donde se localizó ese pico de nitrito que les hablaba al principio, lo cual es lógico porque necesitan nitrito para realizar este proceso. ¿Ok? Es un proceso también anaerobio, por eso son mucho más abundantes por debajo de la zona eufótica. ¿Ok? Por último, la comunidad DNRA. Este proceso es la reducción desasimiladora de nitrato a amonio en condiciones anaeróbicas. Entonces, o anóxicas. Pues obviamente no lo encontramos en la zona eufótica y fue mucho más abundante en la parte inferior de la zona de mínimo de oxígeno, coincidiendo con las bacterias anamox, ¿no? Y los mayores valores de nitrato y amonio que encontramos en esta región. ¿Ok? Pero bueno, aquí lo que estamos viendo es cómo se distribuyen estos microorganismos. ¿Pero realmente están realizando estos procesos del ciclo de nitrógeno? Bueno, pues una manera de poder abordar esta pregunta es estudiando la composición isotópica del nitrato. Aquí les muestro, estudiando la composición isotópica del nitrato y relacionarlo con la abundancia de los genes del ciclo de nitrógeno y la disponibilidad de nutrientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí les muestro, esto es una gráfica de dispersión de cómo se encontraron nuestras muestras. Esto es la profundidad, color rojos las zonas menos profundas, color morados las zonas más profundas. Y esto es una gráfica de dispersión de la composición del isótopo de nitrógeno con respecto al isótopo del oxígeno del nitrato para nuestras muestras. Y ya se ha demostrado, ¿no?, en la teoría que esta composición isotópica sigue una recta de pendiente 1 cuando la reducción de nitrato es el único proceso que está afectando a la composición isotópica del nitrato, ¿no? Como vemos, nuestras muestras siguen una recta con una pendiente menor a 1 y esto lo que nos está indicando es que hay otros procesos que están afectando, además de la reducción de nitrato, hay otros procesos que están afectando a la composición isotópica del nitrato. Entonces, cuando esto lo relacionamos con los datos de los genes y los datos de nutrientes, podemos deducir varias cosas. Por un lado, vemos que esta disminución de pendiente se produce básicamente, sobre todo por las muestras que se localizan en la parte superior de la zona de mínimo de oxígeno, y justo en esa zona fue donde encontramos los valores más altos de nitrito y los valores más abundantes de arqueas oxidantes del amonio. Entonces, de aquí podemos deducir que la oxidación aeróbica del amonio a nitrito es un proceso muy relevante en la parte superior de la zona de mínimo de oxígeno. En cambio, en la parte inferior, a 500 metros de profundidad, parece ser que la comunidad DNRA
y las bacterias Anamox son las más importantes, como lo vemos reflejado por la alta abundancia de los genes marcadores de estos procesos a 500 metros de profundidad, ¿no? Todo esto nos está indicando que parece ser que el DNRA está alimentando a las bacterias Anamox mediante la producción de amonio. DNRA produce amonio y el amonio luego es utilizado por las bacterias Anamox para eliminarlo en forma de nitrógeno molecular a 500 metros de profundidad. ¿Ok? Y bueno, pues con todo esto ya concluyo y podemos decir con pues, todo esto que hemos encontrado, pues parece ser que existe una fuerte estructura biogeográfica del bacterioplancton en esta región, de manera que las comunidades del bacterioplancton parecen estar separadas por la profundidad y que solamente se mezclan cuando hay fenómenos de surgencia en las zonas costeras. También parece ser que la profundidad, que está relacionada con el oxígeno, con la disminución de oxígeno, con la profundidad y las masas de agua, parece ser que es el mejor predictor de cómo se estructura el bacterioplancton en esta zona de mínimo de oxígeno. Pero también pudimos ver diferencias geográficas entre la zona costera y el océano abierto, que hay que ver a qué se debe. Y en cuanto a los genes del ciclo de nitrógeno y también los datos de composición isotópica del nitrato, bueno, pues todos estos datos nos están reflejando que el ciclo de nitrógeno es muy complejo en esta zona de mínimo de oxígeno y que se están dando diversos procesos a lo largo de la columna de agua. Por un lado, parece ser que la oxidación aeróbica del amonio, que está controlada por la comunidad de las arqueas oxidantes del amonio, parece ser que predomina la parte superior de esta zona de mínimo de oxígeno y que está alimentando el proceso de la desnitrificación mediante la producción de nitrito, ¿no? Y obviamente la desnitrificación está consumiendo nitrito y está produciendo óxido nítrico que luego es transformado a óxido nitroso, ¿no? Un gas de efecto invernadero. En cambio, en la parte inferior de esta zona de mínimo de oxígeno parece ser que el DNRA es el proceso más importante y que está alimentando a las bacterias Anamox con la producción de amonio y este Anamox está liberando este amonio en forma de nitrógeno molecular. ¿Ok? Y bueno, pues este hallazgo desafía el paradigma de lo que se había pensado hasta ahora, de que la desnitrificación y el Anamox eran los procesos más importantes en las zonas de mínimo de oxígeno. Entonces, bueno, pues esto nos indica que hay que seguir haciendo más investigación en esta línea para tener más claridad de cuáles son los procesos del nitrógeno que están sucediendo en estas zonas de mínimo de oxígeno, para luego poder hacer predicciones más certeras de las pérdidas de nitrógeno que se están produciendo en estos sistemas. Y bueno, pues con esto ya termino. Me gustaría pues agradecer a toda la gente que ha participado en este proyecto para llevarlo a buen término. Agradecer a mis estudiantes que los he torturado en el laboratorio y en todas las salidas oceanográficas. Por supuesto también a todos los participantes de estas expediciones, además de mis estudiantes, y los colaboradores de este instituto y de otras instituciones fuera de la UNAM. Pues agradecer a mi proyecto PAPIT, que es el que ha financiado prácticamente todo este proyecto, y también pues a la red de científicos españoles en México que nos incentivan, nos dan apoyos para realizar estancias de investigación en España. Y bueno, yo de hecho pues me gané una de estas estancias en el laboratorio de la doctora Isabel Ferrera hace unos meses, y gracias a esa estancia pudimos por fin poner a punto un protocolo de extracción de DNA en sedimentos, porque nos ha estado dando mucha guerra. Es difícil extraer DNA de buena calidad en sedimentos y ya lo logramos. Y bueno, pues espero que en un futuro seminario pues platicarles un poquito de cómo se comportan estas comunidades que se encuentran en los sedimentos. Bueno, pues eso es todo y muchas gracias por su atención, y pues aquí estoy para que me hagan preguntas, dudas, espero poder resolverlas. Ok. Seguimos entonces con la sesión de preguntas y respuestas. También para las personas que están conectadas, pueden abrir su micrófono o pueden escribirlas en el chat mientras vamos por acá. ¿Alguna pregunta, comentario?
Sí. Hola, buenas tardes, Silvia. Felicidades, me gustó mucho tu plática, pero quisiera saber si las unidades taxonómicas operacionales que utilizan se basan exclusivamente en la parte genética o también en la parte biogeográfica. No, se basa básicamente en la parte genética. Lo que hacemos es comparar el nivel de similitud en nuestras secuencias de 16S con todas las secuencias que hay disponibles en base de datos internacionales que ya están depuradas. Entonces, es una similitud al 97%, ¿no? Entonces, todas aquellas secuencias que se parecen en más de un 97% las consideramos un OTUS, ¿no? Y es todo pura secuencia biología molecular, ¿no? Y es una medida que en realidad es un artefacto porque pues hay mucha polémica si realmente qué tanto es tantito, pero es la que se utiliza para pues definir especies en el mundo de los procariontes. Bueno, porque si fuera en el caso, por ejemplo, de algunos mamíferos, pues las similitudes son enormes, ¿no? Del 90 y tantos %. Exacto. Y sí estamos diferenciados con especies. Esa es la duda que me queda. Pero, sí, en fin. es de alguna manera, por eso yo les digo cuando explico a mis estudiantes, bueno, OTUS es como si estuviéramos hablando de especies, bueno, es un artefacto y no... Pero bueno, es el nivel de corte que hemos manejado. De hecho, ahora justo como estamos en esta época de la secuenciación masiva y estamos manejando tanta cantidad de secuencias, pues obviamente la manera de analizar las secuencias va mejorando con el tiempo y justo ahora también en esta estancia que hice, pues implementamos otro pipeline para analizar secuencias con un nuevo concepto que se llama variantes de secuencias, que es una competencia a lo de OTUS y lo que hace es un análisis mucho más fino de especies, porque también a la hora de analizar OTUS hay muchos como otros artefactos que nosotros no controlamos, incluso quimeras de secuencias que creemos que son OTUS o especies nuevas y básicamente son quimeras de las puras secuencias de problemas a la hora de secuenciar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora hay otra estrategia de análisis, ¿no? Y de variantes de secuencias pues da mejor resolución, incluso los números aumentan. Sí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿Un comentario? Podemos ver si en... Sí. ¿Se sabe cómo están asociadas estas comunidades con las masas de agua? No, de hecho, bueno, esto de las masas de agua es un artículo que hemos sometido y lo vamos a, ya casi está aceptado. A la hora de ponerme yo a buscar una explicación de cómo se distribuyen estas comunidades microbianas, vimos cómo están distribuidas las masas de agua y yo vi como un patrón que sí se asemejaba según dónde se estaban localizadas estas masas de agua. Me puse a investigar y hay muy poca información. Hay como 2, 3 artículos que han tratado de buscar una relación con las masas de agua. Prácticamente no hay nada. Entonces, yo creo que también es otra línea que hay que seguir investigando porque tratamos de dar una explicación según, pues es que hay una relación con el oxígeno, con la temperatura, con los nutrientes, pero luego nos olvidamos de los procesos físicos, ¿no? O sea, como que con las urgencias ya se ha visto que sí hay una relación muy clara, pero ¿qué pasa con las masas de agua? Se consideran que son como muros, ¿no? Entonces, y eso es muy interesante porque lo vimos muy claro nosotros con las masas de agua bueno, aquí justo con los índices de diversidad, yo puse dónde se encuentran localizadas estas masas de agua a lo largo de la profundidad, ¿no? Y es muy interesante porque aunque vemos que la diversidad aumenta conforme la profundidad, justo en la zona de mínimo de oxígeno, que sería toda esta parte, estas son las muestras a 250 metros y estas son las de 500 metros. Y vemos que la diversidad es mucho más abundante a 500 metros que a 250 metros y también vemos que la composición es muy diferente. Estamos en la misma zona de mínimo oxígeno, o sea, 0 oxígeno. O sea, aquí estas comunidades no deberían de distribuirse según el oxígeno, es la misma, o sea, no tendría que tener diferencias, pero sí la estructura y la diversidad es diferente y yo creo que tiene que ver con las masas de agua. Pero esa sería la misma masa de agua que sería la intermedia del Pacífico, ¿no? No, la masa de agua llega hasta acá. La intermedia del Pacífico empieza a partir de los 350 metros de profundidad y estas muestras son del 250 metros de profundidad. Entonces, son dos comunidades que están separadas por 2 masas de agua. Por eso yo creo
que aquí lo que está separando las comunidades es la masa de agua, ¿no? O sea, digamos que hay un primer factor que es el oxígeno, pero una vez que el oxígeno no hay oxígeno, otra manera en la que las comunidades se distribuyen es por las masas de agua que están pues influyendo en esta distribución. Sí. Gracias, doctora. Pues no tenemos preguntas en línea. No sé si alguien quiere aprovechar para abrir su micrófono y preguntar. Acá no hay ninguna otra pregunta, comentario. De todos modos, doctora, no sé si tendrá en alguna lámina su contacto. Sí, de hecho creo que en la primera diapositiva está mi correo. Entonces, pues con mucho gusto, si tienen preguntas, si les da pena preguntar aquí, bueno, pues pueden preguntarme, mandarme un correíto para tener más información. Ya llegamos al principio. Ok. De todos modos, bueno, saben que si nos siguen en redes, en Facebook, acá hay una pregunta. Mira, ahí también pueden pedir informes y pasarles el correo. Los datos de la doctora. Hola, felicidades. Tengo una pregunta. Para los métodos que explicó en una lámina, ¿cuánto tiempo se tardó desde la recolecta hasta el estudio del DNA y todo eso? Porque estuvo diciendo que tardaron mucho tiempo en filtrar y filtrar y filtrar y filtrar, entonces me llama la atención cuánto tiempo se tardaron en grupo. Y otra pregunta, ¿cuánto tiempo lleva investigando este tema? Pues mira, es muy buena pregunta y todo depende de la mano de obra y del dinero que uno tiene, ¿no? Entonces todo en esta vida es relativo. Entonces, si uno tiene mucho dinero y mucha gente trabajando, entonces esto es todo muy rápido. Pero si uno cuenta con poca gente y poco dinero, pues todo es más lento. Pero bueno, básicamente filtrar, aquí lo que hacemos es por cada profundidad filtrar alrededor de 4 litros de agua. Entonces, pues bueno, fueron 64 muestras. El crucero duró 11 días. Entonces fueron 11 días filtrando prácticamente. O sea, y lo que nos pasaba es que llegábamos a una estación, se toman las muestras de agua, que son 5 o 6 muestras por estación, entonces tenemos 5 o 6 garrafones listos para filtrar. Estamos filtrando, usamos 2 racks de filtración a la vez, ¿no? Si tuviéramos un tercero y más mano de obra, pues serían 3. Entonces todo esto depende de cuánto equipo tenemos para hacer esto y la gente que nos está ayudando. Entonces, pues sí, había veces que terminaban de hacer el muestreo en una estación, porque además de tomar muestras de agua se hacen otras muchas cosas más, ¿no? Porque pues somos equipos multidisciplinarios que cada uno está haciendo sus cosas. El barco está trabajando 24 horas, o sea, estos cruceros son muy caros. Salir 2 semanas en barco cuesta pues alrededor de 2 millones de pesos. Entonces, pues no es de ahí vamos a pasarla bien, o sea, sí la pasamos bien también, pero se trabaja 24 horas. Si una estación coincide que son las 4 de la madrugada, pues a las 4 de la madrugada estamos ahí tomando la muestra de agua y filtrando, ¿no? Tenemos grupos, se hacen grupos y al que le toque ese grupo filtrar esa estación, pues le toca filtrar. Y luego nos pasa que el barco se pone en marcha y estás llegando a la siguiente estación y todavía te quedan 2 muestras por filtrar y ya está bajando el CTD a agarrar más agua. Entonces, si hay momentos en los que uno, pues sí, mis estudiantes ya lo saben, ¿no? De mucho estrés porque no damos abasto. Y otros momentos en los que estamos pasando de un transecto a otro en el que hay más tiempo libre, entonces ahí ya nos da tiempo a filtrar, respiramos y ya siguiente estación, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? En microbiología es lo que siempre hacemos. Luego, claro, los filtros los guardamos en tubos Falcon y se congelan a menos 80 grados. Y bueno, pues ahí ya pueden estar 2 días congelados hasta 2 años o 3, hasta que tenemos dinero, ¿no? Para hacer la extracción de DNA y la secuenciación. El tema de la tecnología de secuenciación ha bajado mucho los costos en los últimos años, afortunadamente. La primera vez que mandé una muestra a secuenciar el 16S me salió por casi $100 y ahora las últimas muestras que las voy a mandar justo el martes, vamos a mandar unas muestras de sedimentos, precisamente, pues me van a salir por $50, ¿no? Cada muestra. Entonces, ha bajado mucho los costos. Entonces, claro, pues ya uno hace cuentas y dice, ya tengo dinero, extraigo el DNA. Extraer DNA del agua es relativamente fácil, entonces eso no me lleva mucho tiempo. 64 muestras es una semana de trabajo de laboratorio para extraer el DNA y
El sedimento es más complicado, pero bueno, ya lo hemos logrado. Se manda a secuenciar, eso lo hacen, pues hay compañías especializadas, se tarda entre 1 mes y 4 meses en darte las secuencias, pues todo depende de las prisas, no sé, depende de muchos factores. Y ya una vez que llegan las secuencias empieza el proceso de bioinformático, ¿no? Entonces, cuando tienes el pipeline muy claro y lo tienes ya todo puesto a punto, pues en 1 mes tienes los datos analizados, ¿no? En fin, estos datos son del 2016, ¿no? Entonces, ya están publicados la mayoría de ellos, pero sí digamos que han sido entre 2 y 3 años de trabajo, ¿no? Porque hay otras cosas involucradas, ¿no? Pero bueno, si fuéramos súper eficientes, fuéramos gringos con un montón de dinero y mucha gente trabajando, esto en cuestión de 3 meses podría salir, ¿no? Sí. Bueno, esto ha causado ya que la gente se motive a preguntar. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro. Sí, adelante. Hola, Silvia, es que nos comentabas que se encontraron diferencias entre las comunidades de la zona costera y las de la zona oceánica. Sí. Entonces, solo quería comentar que la aerodinámica no siempre homogeneiza, ¿no?, todo el material en la columna de agua. A veces las mismas corrientes funcionan como una barrera que limitan el intercambio de material de un sitio a otro, ¿no? También los giros, por ejemplo, a veces concentran material en un sitio y ahí lo retienen por un tiempo. De hecho, por ejemplo, en el Golfo de México también se ha visto que la circulación en la zona costera es pues bastante diferente a la circulación en la zona oceánica, como que no está muy relacionada. Entonces, tal vez la hidrodinámica por sí misma, si se analiza bien a detalle en tu zona de estudio, podría proporcionar una buena explicación de por qué encontraste esas diferencias. Sí, de hecho tienes toda la razón. Y justo eso es lo que nos falta, ¿no? Tratar de analizar esto con más detalle. Y justo en el transecto de Cabo Corrientes, que es el más interesante porque es donde el fenómeno de surgencia se ve muy claro, ¿no? Y sí se ve que la estación costera, pues todo está mezclado, no solamente comunidades microbianas, sino también los nutrientes desde la superficie hasta el fondo. También lo que vimos en ese transecto, según los datos oceanográficos, es que se produce una especie de domo hacia las estaciones oceánicas, ¿no? Parece ser que hay ahí un giro y obviamente lo que tú dices, eso puede estar concentrando esas comunidades en esa parte oceánica por este giro y por eso esas comunidades pueden ser muy diferentes de las costeras. Sí, efectivamente tienes razón y pues por ahí también tenemos que tratar de enfocarnos. Y sí, lo tendremos en cuenta. Hay mucho que hacer todavía. ¿Quieres te ayudo? Muchas gracias. Con esa parte. Pues yo encantada. ¿Cómo te llamas? Bueno, soy Julio, estoy en tu clase. Ok, muy bien. Mira, qué bueno. Ok. Muchas gracias, Julio. De nada, a ti. Sí. Me dices que los muestreos son muy constantes, que es durante 24 horas trabajando. ¿No tiene efecto la luz, que sea de día o que sea de noche, los resultados de los muestreos, al menos en los primeros metros? Pues fíjate que no, porque los segundos máximos de clorofila, bueno, los primeros metros, por eso también muestreamos a 5 metros de profundidad, pero no hemos visto diferencia, porque sí tenemos estaciones del mismo transecto, unas durante la luz, o sea, puede ser en cuanto a la actividad, pero nosotros no medimos actividad, medimos abundancia. Entonces los microorganismos están ahí, seguramente en ese momento no están haciendo su actividad, no están haciendo fotosíntesis en la noche, o están fijando nitrógeno en la noche, pero no en el día. Sí, seguramente eso pueda afectar en cuanto a la actividad en ese momento, pero estudiamos la abundancia, es decir, esos microbios están ahí. A lo mejor en ese momento no están haciendo nada, o sí, pero potencialmente están haciendo algo y no nos interesa el momento per se, sino que estén ahí y qué es lo que puedan estar haciendo. Okay. Gracias, doctor. ¿Alguien se anima a una última pregunta? Ok. Yo sí tengo una. Cuando dices que toda la noche recicla, por mínimo silífoco debe dividirse las noches, no durante el día.
Perdón que se Ajá. escucha, Como se escucha cortado. entrecortado. ¿Podrías repetir la pregunta y acercarte un poco más al micrófono, por favor? Que Cinecoccus pertenece a organismos que son activos durante el día, Sí. sin embargo se dividen por la noche. ¿No se puede ver las diferencias en Otus? En Otus, pues tendríamos que ver si hay diferencias. Podría ser, si se dividen en la noche, tratar de ver, hacer un análisis un poco más fino y ver si las estaciones que muestreamos en la noche, que eso lo tenemos apuntado en la bitácora, coincide con picos de Otus en relación a las estaciones muestreadas durante el día. Podemos verlo. Sería bastante interesante y ver si eso influye en el número de secuencias, no en el número de Otus, porque al final Cinecoccus es un Otus. O sea, lo que va a pasar es que haya más números de secuencia para ese Otus, para esa especie, ¿no? Sí sería interesante verlo, ¿no? En fin, de todas maneras, pues ojalá uno pudiera elegir cuando el momento de muestreo, ¿no? Pero es el gran problema de estas expediciones oceanográficas, ¿no? De poco tiempo, mucha gente haciendo cosas y pues es donde coinciden las estaciones, pero sí sería bueno tener eso en cuenta. También mi información es de segunda mano. Yo no lo sé de mi experiencia. Muy bonito. Pues habría que, sí, se podría ver. Con 3 estudiantes de Iztacar. Muy bien, muchas gracias, Mirek. Sí, disculpe, ¿habrá algún grupo o grupos que ya no aparezcan en zona oceánica? Que no aparezcan en zona... Sí. tengan en zona costera. Sí, por ejemplo, justo lo veíamos a nivel de clado, cómo hay grupos que están... Mira, por ejemplo, esto se puede hacer a nivel... Esto es clado, seguramente lo podemos hacer, si lo vemos más a nivel de especie, si te das cuenta, estas son clados que son mucho más abundantes en estaciones costeras y estos clados están formados por muchas especies y no te lo puedo decir ahora mismo, no recuerdo, pero con toda seguridad sí hay especies que son puramente costeras y otras que son puramente oceánicas. Y esto también lo vemos reflejado en el diagrama de Venn. También hice diagramas de Venn, que aquí no lo he mostrado porque ya es mucha información, de los Otus compartidos entre estaciones costeras y oceánicas. Y sí, hay Otus compartidos, pero también hay la mayoría son Otus únicos, ¿no? Para cada profundidad. Entonces, sí hay como Otus nichos específicos. Y también, si esto... esto es de pura vida libre, ¿no? Son organismos de vida... Pues no lo sabemos porque también aquí muestreamos todo, organismos de vida libre y organismos asociados a partículas. Lo que hay que hacer, y lo siguiente, ahí, con la doctora Machain, pues otro proyecto es tratar de ver los organismos asociados a partículas, ¿no? Eso es otra historia, es más complicado, ¿no? La doctora está más interesada en la parte de los eucariontes. Pero bueno, aprovechando que si se van a muestrear estas partículas para analizar la comunidad eucarionte, pues bueno, a mí me gustaría también ver qué pasa con los procariontes, ¿no? Y sí, hay estudios que han hecho análisis entre vida libre y de partículas súper interesantes, porque también lo han estudiado en el ciclo de nitrógeno. Eso, los gringos son también los que nos llevan la delantera, incluso han venido a muestrear en la misma zona donde yo muestreo y se han llevado muestras, ¿no? Para hacer ese tipo de análisis entre vida libre y los microorganismos asociados a partículas. Sí. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Ya no hay ninguna otra pregunta, ¿verdad?